Buenas tardes. Buenas tardes. Buena tarde a tothom. Disculpad el retraso de estos minutos. Habíamos tenido unos pequeños problemas técnicos, ya que tenemos a alguno de nuestros ponentes al otro lado del Atlántico. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos al segundo webinar de la trilogía organizada por el AIQS sobre transición energética con el título Hacia una industria sostenible. Mi nombre es Marta Rodríguez, soy la directora de marketing de Carburos Metálicos y miembro de la Junta de AIQS, a quien hoy represento. Como os comentaba la semana pasada, para los que estuvisteis también en el primer webinar, este es un año muy importante para AIQS porque está celebrando sus primeros 100 años. Y la mejor forma de celebrarlo, pues para una asociación, es compartiendo e impulsando el conocimiento. Entonces, bueno, pues esta trilogía de webinars quiere ofrecer una amplia visión de lo que representa en el siglo XXI el cambio de modelo energético, los retos, los compromisos, disculpad, y sobre todo las experiencias reales e iniciativas que estimulan estas oportunidades de crecimiento. Entonces, en el primer webinar la semana pasada hablamos sobre el entorno legal, económico y social de la transición energética. Hoy abordaremos los retos de la industria en su plan estratégico de reducción de emisiones. Y para ello contamos con los principales representantes de empresas punteras y líderes en su sector, con los que estoy segura que habrá un interesante debate, sobre todo al final, porque durante el webinar lo que vamos a hacer van a haber unas presentaciones por parte de los ponentes y si tenéis preguntas las podéis ir escribiendo en el apartado de Q&A que tenéis arriba a la derecha de la plataforma, indicando si es posible a quién queréis dirigir, a qué ponente queréis dirigir la pregunta. Y entonces, al final de las ponencias, haremos todo lo que es la sesión de preguntas y un poco de debate. Me gustaría desde aquí, al principio, para que no se nos olvide, agradecer por todo su apoyo a las empresas patrocinadoras de ASEFE, Carburos Metálicos, Cementos Molins y Technip Energies, y también a las colaboradoras que son Acció, Institut Català de l'Energia y Port de Barcelona. Ahora ya, pues para mí, os volveré a ver en la parte de preguntas, pero para mí es un placer invitar a este escenario virtual al doctor Salvador Burros, director general de AIQS, que nos ayudará a conducir este evento. Doctor Burros, muchas gracias y todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Marta. Buenas tardes, buena tarde a tothom. Bien, cuando uno le toca hacer de moderador de una conferencia que se titula Hacia una industria sostenible, parece interesante, digamos, evitar cualquier ponencia y referirse simplemente a los ejemplos que nos pueden dar tres compañías que trabajan en el tema y que su experiencia puede ser muy provechosa para nosotros, porque en el fondo sostenible es un nombre del cual hemos abusado en los últimos años, sostenible como medioambientalmente, socialmente, económicamente, basada en la economía circular. Es realmente donde va a apostar por esa industria sostenible, ¿no? Las ayudas de Next Generation. ¿Eso tiene sentido? ¿No tiene sentido? Vamos a poder, digamos, pensar en que vamos a poner el acento en la eficiencia energética, en la utilización de recursos, en el ecodiseño. Vamos a defender que vamos a necesitar producción localmente o no. Yo creo que hay tantos temas y tantas cosas que hemos oído hablar que teóricamente sabemos mucho y no sabemos nada, que justamente la versión de este webinar se ha escogido lo que os decía al principio, ¿no? Tres ponentes que con su ejemplo nos podrán ilustrar mucho más respecto a cuál es realmente este camino hacia la industria sostenible.
como lo bueno, si breve, 2 veces bueno, paso ya al primer ponente, que es el señor Ignacio Bachín-Barrenea, director técnico industrial corporativo de Siemens Molins, que nos va a hacer, digamos, su ponencia. Señor Bachín-Barrenea, cuando se quiera. Muy bien. Pues buena tarde a tothom, buenas tardes. Vamos a ver, me toca a mí hablar del cemento, del hormigón y la industria de la construcción un poco en genérico y su relación con la sostenibilidad. Les quería compartir esta presentación. La primera, si me pasa dos diapositivas, por favor, porque la primera es esta, la segunda es el índice. Vamos a ver, ¿quién es el hormigón? El hormigón es un producto, es el producto de mayor utilización a nivel mundial después del agua, ¿no? Ese es el hormigón. Y lo es por su economía, por su versatilidad y al final acaba siendo un bien necesario para el progreso y el desarrollo de las sociedades, ¿no? Al final lo que hacemos con un hormigón es hacer un elemento, una piedra artificial mejorada, la que se puede armar, ¿no? Y que es necesaria, en definitiva, es consustancial con el propio desarrollo de la sociedad. Es un tema muy disputado, se lo disputan los ingenieros de minas como utilizadores de recursos, los químicos como proceso, los ingenieros y arquitectos como principales usuarios, ¿no? Pero básicamente aquí son grandes instalaciones industriales y grandes obras lo que es el cemento y el hormigón y el cemento. La siguiente diapositiva pretendo comentar qué es el hormigón. El hormigón es un material, moldea el entorno, moldea los caminos, los accesos, las conducciones de agua y al final nosotros como Cementos Molins participamos en la fabricación prácticamente de todo esto, desde el hormigón hasta vigas prefabricadas, productos industriales auxiliares de la construcción, morteros, este tipo de cosas. Bien, y entonces, ¿qué es el cemento? Que sería la siguiente pregunta. Bueno, el cemento, esto es un polvo que viene en sacos, en muchos casos, y si no, pero es más que todo esto. Es un producto que es el principal producto del hormigón, el principal componente del hormigón, ¿no? Es el que le da al hormigón todo el efecto conglomerante, ¿no? Y el principal componente del cemento es un producto que se llama clinker. Bueno, si me pasas a la siguiente, por favor. Aquí hay mucho texto que venían. Y todo esto, ¿dónde encaja todo esto en la sostenibilidad? Bueno, el hormigón, que es el cemento, solamente se utiliza para hacer hormigón y sin morteros, es un producto realmente muy sostenible de por sí. Es un producto que, por ejemplo, en temas de pavimentos, reduce el consumo energético a la rodadura, reduce el consumo en energía para la iluminación, reduce los costes de mantenimiento, en estructuras es enormemente resistente al fuego. He puesto ahí una fotografía del Windsor. Después de un incendio enorme, pues se quedó toda la estructura de pie. Es muy resistente a los impactos climáticos y sísmicos. Es un fantástico aislamiento térmico y acústico y, en general, es un material reciclable, durable y, al final de su vida, captura CO2. Bien, pues, entonces, digamos, pásame a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la insostenibilidad del hormigón y del cemento? Bueno, el agujero que he presentado ahí no es un agujero de una cantera de cemento, es una mina, pero quiero decir, realmente extraemos recursos del entorno. El consumo de los áridos es uno de los productos, uno de los, digamos, elementos de insostenibilidad del cemento y luego del hormigón, perdón. Y en el cemento tenemos varios elementos de insostenibilidad. Uno es las emisiones de CO2, otros son los consumos energéticos, básicamente. Y junto con el tema de los recursos naturales, de materias primas, son los elementos de insostenibilidad. Pero bueno, la verdad, una vez dicho todo esto, hay que volver a decir que de partida, estos son elementos que hay que trabajar.
hay que trabajar en temas de sostenibilidad, pero hay muchas cosas que no se dicen. Es decir, la industria del cemento es una industria, y del hormigón, es una industria que todo el tema de economía circular lo tiene muy metido desde el principio. Si me da un momento la siguiente, ¿no? Como decía, el cemento es un producto que se fabrica con un material que se llama clinker, que es este, que intento describir aquí. Básicamente es caliza y arcilla, un proceso de molienda y cocción, y para hacer una serie de combinación de óxidos, óxido de cal, de aluminio, en fin, no les aburro con el tema, pero en esa fabricación del óxido de cal se genera un CO2, porque el óxido de cal en la naturaleza no lo encontramos como tal, lo encontramos como carbonato cálcico. Y ese CO2, junto con el CO2 de la energía térmica necesaria para el proceso, para formar los componentes del clinker, que son básicamente silicatos y aluminatos bicálcicos, tricálcicos, todos con mucha cal, ¿no? Básicamente, ahí es donde se nos producen las emisiones de CO2. 2/3 de las emisiones de CO2 de la producción del clinker están asociadas al proceso y 1/3 viene asociada a la energía. Y ahora aquí nos topamos pues con dos temas importantes en el tema de sostenibilidad que, como mencionabas al principio, es decir, el CO2 es uno de ellos y la energía es otro de ellos. El tema de la evolución de la energía la veremos después. Todos los consumos de energía, tanto eléctricos como térmicos, que en la fabricación del hormigón, del cemento y después del hormigón, tiene una importancia sustancial. Bueno, esto entra dentro del business as usual. La industria nuestra siempre ha intentado minimizar el uso de energía porque paga por ella. Entonces, ha sido una pelea constante de optimizar el consumo térmico, de optimizar los consumos eléctricos. Y en todo este proceso, digamos, entonces, la otra parte, ¿qué se puede optimizar? Pues se puede optimizar en evoluciones hacia otros tipos de clínkeres. Nosotros actualmente fabricamos básicamente 4 tipos de clínkeres. Clínkeres de aluminato de calcio, que es un cemento especial. Luego hacemos clínkeres sulforresistentes, se hacen clínkeres bajos en álcalis y luego clínkeres básicamente normales. Y tenemos que evolucionar probablemente como industria a clínkeres con menores contenidos en calcio, clínkeres más tipo belíticos, sulfonamiento. Son variaciones del mismo tema, de que son clínkeres, pero con menos contenido en calcio. Vamos un momento al tema de la energía. El tema de la energía, que sería la siguiente diapositiva, vemos un poco de dónde venimos y a dónde vamos. Venimos de utilizar para el cemento combustibles fósiles, coke de petróleo, carbón, gas, este tipo de productos, y una energía eléctrica que procede de la red nacional y eventualmente de algunos PPAs, que son estos contratos directos de suministro. ¿A dónde vamos? Cada vez más a utilización de combustibles alternos, ¿no? Utilización de combustibles de residuos industriales, de residuos sólidos urbanos. En Europa, pues, no es infrecuente encontrarse consumos del orden del 90%. Nosotros en Cementos Molins, que somos unos importantes players en el contexto español, pues andamos en el entorno del 55%, pero nuestro objetivo es ir a mucho más alto, incluso con temas de biomasa e hidrógeno. Para el hormigón nos pasa un poco, bueno, y el tema de energía eléctrica, cada vez más hay una evolución hacia energías renovables y eventualmente en el futuro vemos también la posibilidad de gestión de la energía con baterías de apoyo. En el tema del hormigón es algo parecido. Venimos de consumir, básicamente aquí es energía eléctrica, no hay energía térmica, ¿no? Que viene de la red y vamos cada vez más a renovables, generación distribuida, etcétera, etcétera. Y luego otro tema importante para la sostenibilidad del hormigón, que es la logística. Venimos de combustible de camiones normales, de gasoil, vamos hacia la movilidad eléctrica con pilas de hidrógeno, probablemente, aunque entre medias probablemente tengamos que pasar por algunas cosas, como puede ser mezclas de gas e hidrógeno o cosas del estilo. Ya veremos a ver cómo evoluciona el tema. Bueno, pero esto toca solamente, digamos, la parte del clínker. El cemento, de hecho, esto se producía, era clínker y adiciones. Evidentemente,
no hay mejor forma de no tener centrales térmicas, que serían las cenizas volantes. Viene reciclando, digo bien, residuos de las ¿cómo se llama este? De las refinerías de petróleo, que es el coque de petróleo. Viene utilizando también otro residuo de la fabricación del acero, que sería la escoria granulada. Todo esto de una u otra forma se ha ido poniendo en valor, pero nos encontramos con una situación en la cual las cenizas volantes se van a convertir en un elemento escaso, las escorias granuladas 3/4 de lo mismo, el coque de petróleo ahora ya ha sido asimilado a un combustible fósil y, sin embargo, las normas del cemento básicamente serían las normas europeas o las normas americanas, las normas EN o las ASTM, poco a poco van abriendo la mano a otros tipos de cemento, ¿no? Y van permitiendo que se fabriquen cementos con mayores adiciones. ¿Cuál es el paso aquí que hay que dar? Hay que convencer a los clientes para valorar el uso. Los clientes están acostumbrados, precisamente porque es así, ¿no? El cemento es un producto en general barato, ¿no? Y bueno, pues los clientes o los usuarios, pues bueno, pues en realidad nunca le sacan, o pocas veces le sacan todo el provecho que se puede a este producto químico. Pasas a la siguiente. Tendremos que ir en el futuro desarrollando nuevas adiciones que van a ir sustituyendo a estas cenizas volantes o a estas escorias granuladas, ¿no? Este es un diagrama silicio, calcio, aluminio. Evidentemente, cuanto más estamos en la zona del calcio, como decía antes, mayores serían las emisiones. Hay que desarrollar adiciones para el cemento que estén en la franja sílice-aluminio, que básicamente es la parte donde están las cenizas volantes, están las puzolanas naturales y luego están, pues, otro tema que serían las arcillas calcinadas o residuos de otros procesos industriales. Pueden ser, pues, utilización de cenizas de incineradoras y este tipo de cosas. Ya nos pasamos a la siguiente. Entonces, este sería un poco el esquema general de la asociada a nuestro ciclo completo. Es un poco confusa la imagen, pero básicamente se reduce a emitir menos CO2 a base de añadir más adiciones en el cemento, más áridos reciclados en el tema del hormigón. Hemos hablado un poco del hormigón, pero en el hormigón existe una gran posibilidad de reaprovechar al final del ciclo de vida el material para, por un lado, comentaba al principio, capturar CO2, que esto es una de las cualidades que tiene el producto, ¿no? Y otra para reutilizar los propios materiales. Y luego tenemos todo el aprovechamiento de todos estos finos que se producen aquí como materiales adicionales al cemento mejorados químicamente y luego todo el tema de combustibles alternos. ¿Y qué tenemos que poner menos? Pues al final es menos caliza en el clínker, menos clínker en el cemento, menos cemento en el hormigón y menos hormigón en las estructuras o edificios. Y parece que es un poco un tirarse contra nosotros, nuestra industria, y sin embargo no lo es, ¿no? No lo es porque al final, como decía, nuestra industria, si tiene que sobrevivir adaptándose a esto y además tiene que sobrevivir porque el mundo va a seguir desarrollándose. Bueno, una vez dicho todo esto, si me pasas a la siguiente diapositiva, ¿dónde nos entra la química en todo esto? Porque hablando en el IQS parece que hay que hacer mención a la química, ¿no? Bueno, nuestros productos, el producto clinker, básicamente, y el producto cemento es un producto que tiene un fraguado o una ganancia de resistencias que es bastante, es un tema muy complejo, es un tema muy estudiado pero no del todo definido y que tiene distintas etapas. La química puede acelerar determinadas reacciones cuando interesa, puede mantener determinadas características, hacer que lo que va a ocurrir a los 28 días ocurra así, lo que va a ocurrir a las 3 horas que empiece a ocurrir a la 1 hora o en sentido contrario. Entonces, aquí hay una gran sinergia de la industria del cemento y del hormigón con todo esto. Bueno, básicamente la siguiente diapositiva y la última, lo que habla es, pues, de la química a nuestra industria. No es solamente en tema de producto, nos ayuda también en temas de procesos, mejorando temas de molturabilidad de productos, mejorando la eficiencia energética de moliendas, mejorando algunos temas de combustiones, por ejemplo. Para nosotros la industria química es una industria de apoyo
y tenemos unas enormes sinergias que tenemos que desarrollar en conjuntos. Y básicamente esto es todo lo que tengo que contarles. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ignacio. Ahora sería el turno, para no retrasarnos, del señor José Antonio Borque, que es el responsable de procesos y energía en Tecnip. José Antonio, cuando tú quieras. Hola, muy buenos días. Y en primer lugar quiero dar la enhorabuena al IQS por organizar esta sesión relativa a la transición energética y compartir con nosotros el posicionamiento de Tecnip en este aspecto. Si me permitís, voy a compartir. De acuerdo. Bueno, la ponencia de hoy trata acerca de la transición energética desde el punto de vista de sostenibilidad. Voy a hablar acerca de la economía circular y de la química sostenible. En principio, comenzaremos con la economía circular. La primera transparencia tiene una información muy obvia. Nosotros tenemos solo un planeta, pero con el ritmo actual de consumo necesitaremos 3 planetas para el año 2050. ¿Esto qué significa? Esto significa que es inasumible por nuestra parte. No solo eso, sino que a nivel de contaminación, por ejemplo, cuando hablamos de la contaminación de plásticos en el mar, comparando los datos del 2016 con las proyecciones del 2040, siguiendo el modelo de negocio actual, el modelo de consumo actual, pues se observa que se duplicarían la producción de plásticos, se triplicarían los vertidos al mar y se cuatriplicaría la cantidad de plásticos presentes en los océanos. Esta tendencia tiene que modificarse indudablemente. Tiene que haber un cambio en la producción de los plásticos, en la gestión de los plásticos y, por un lado, tiene que ser una producción más racional, hacer un uso de plásticos que prolongue su vida. Por otro lado, hay que hacer un reciclaje de plásticos y también, muy importante, innovar hacia nuevos plásticos con bases biodegradables sostenibles, de modo que en el 2050 podamos vivir en este planeta. Desde el punto de vista de la Comisión Europea, en el marco del Green Deal proporciona un plan de acción que impulsa la eficiencia del uso de recursos para moverse hacia una economía circular, para restaurar la biodiversidad y para disminuir la contaminación. Este plan de la Comisión Europea señala las inversiones y los modos de financiación necesarios para asegurar una transición justa e inclusiva para todos. Entrando en la economía circular, partimos de las fuentes de materias primas de origen vegetal y animal que, tras un proceso de transformación, dan lugar a productos de consumo y también productos químicos que, tras su vida útil, pueden ser retornados a la biosfera, de modo que sirvan de sustrato para para los seres vivos y para los vegetales. Por otro lado, en lo que se refiere a productos químicos y otros tipos de productos, se tiene que incrementar lo que es el mantenimiento, la reutilización, reacondicionamiento y, sobre todo, el reciclo. En el reciclo de plásticos podemos encontrar 3 niveles de reciclos. El reciclo a nivel polimérico, lo que es el reciclo mecánico, el reciclo a nivel de monómeros, que significa que se rompen las cadenas de los polímeros, que estos monómeros se liberan, se purifican y son útiles para volverlos a introducir y a polimerizar en nuevos plásticos. Esto se constituye lo que es el reciclaje químico. Y, por último, está lo que es la recuperación térmica, que realmente no está dentro de la economía circular, porque lo que supone es la redestrucción de los plásticos y las consecuentes emisiones de CO2 a la atmósfera. El enfoque de Tecnip Energies
dentro de la química sostenible se centra en 3 áreas. La primera área es la de los biocombustibles, partiendo de biomasa y aceites fundamentalmente, la obtención de bio-oils y biocombustibles comparables a los combustibles obtenidos por fuentes fósiles. Y también en referido a la bioquímica, a la química sostenible, a partir de esta misma biomasa, mediante una conversión de segunda generación, que luego la explicaremos un poquito más, obtención de azúcares elementales que por fermentación pueden tener una variedad de productos. Aquí cito algunos como etanol, FDCA, etilenglicol, succínico, láctico, y a partir de estos elementos básicos, otros productos más elaborados o de mayor conversión, como pueden ser los polímeros, como el polietilengfuranoato, el PEF, y el ácido poliláctico, el PLA. En este entorno, Technip colabora con distintas empresas, tecnologías, y para obtener o distribuir estos productos, estas tecnologías. Referidos al glicerol, a partir del glicerol o glicerina, se puede obtener piclorglicerina y propanodiol, que también se puede utilizar para polímeros. Y finalmente, en lo que se denomina la economía circular, a partir de residuos plásticos, se puede hacer o podemos trabajar en temas de pirólisis, de modo que obtener unos aceites que puedan ser integrados en crackers de etileno o en refinería, o en reciclaje químico que hemos visto anteriormente, reciclaje del PET, del polietilenglicol, de las poliamidas, del nylon, y también del poliestireno, Entrando en los productos de base bio, comenzando con el esquema tradicional de la petroquímica, destacar que los puntos de partida siempre es el petróleo y el gas natural, y a partir con un esquema muy sencillo ir obteniendo mediante procesos de separación física y, en segundo lugar, de conversión química, los distintos productos y elementos que constituyen la química actual. Cuando hacemos la traslación de este sistema a un esquema de biorefinería, lo que observamos en primer lugar es que es mucho más complejo y, en primer lugar, que las materias primas posibles son muy diversas. Estamos hablando de almidones, de azúcares, de productos lignocelulósicos, de algas, de aceites. Todas estas materias primas requieren unos pretratamientos previos para separar sus fracciones valiosas y llegar hasta, normalmente por hidrólisis enzimática, hacia unos productos intermedios valiosos, fundamentalmente los azúcares C6 y C7, que por fermentación dan lugar ya a toda la química o química sustitutiva de lo que conocemos como la química convencional. En este sentido, destacar, por ejemplo, el proceso de bioetanol de segunda generación, partiendo de residuos lignocelulósicos. En primer lugar, hay que eliminar la lignina, ya que es un inhibidor de los procesos de fermentación. Después de este primer proceso de eliminación de lignina, se procede a la hidrólisis de las cadenas de celulosa y hemicelulosa para generar los azúcares elementales y tener la fermentación para la obtención ya final de alcohol u otros productos. En este caso, alcohol, que por distintas separaciones de destilación y deshidratación, pues podemos obtener bioetanol de distintas calidades. Aquí destacar la importancia del rendimiento en función de la materia prima utilizada. Evidentemente, si se utiliza almidón, se puede alcanzar unos rendimientos del 50%, superiores al 50%. Si usamos otras fuentes como hemicelulosas, C5, los rendimientos bajan hasta un 26%. Una vez con este etanol, ¿qué se puede hacer? Pues se puede utilizar para producción, por ejemplo, de bioetileno, a partir de un proceso de deshidratación con unos catalizadores muy selectivos en unas condiciones suaves, con lo cual se produce el etileno más agua que se retira,
y este etileno ya es un bioetileno que se puede utilizar para cualquier producto, para cualquier proceso de química convencional, por ejemplo, para polimerización. Un proceso alternativo muy similar es la producción de metilenglicol, también partiendo de residuos forestales, un proceso de separación lignina, hidrólisis enzimático para la obtención y fermentación para obtención de etilenglicol. Este es un ejemplo de una planta en construcción en Leuna, en Alemania. Y referido a polímeros, destacar, por ejemplo, el ácido poliláctico, que es un polímero que es muy versátil, que tiene muchas aplicaciones y que tiene un gran futuro. El ácido poliláctico se obtiene a partir de azúcares que mediante fermentación producen ácido láctico. Este ácido láctico debe ser sometido a un proceso de purificación y después un proceso de dimerización en primer lugar y en segundo lugar una polimerización para obtener los productos acordes a las aplicaciones y necesidades requeridas como producto final. Aquí tenemos una planta que se está construyendo en Rusia. En esta tecnología, Technip colabora con Futerro y con Sulzer como alianzas para el desarrollo de estas plantas de ácido poliláctico. Referido a los biocombustibles, en los biocombustibles encontramos como dos rutas principales, nosotros entendemos dos rutas principales. La primera es a partir de lo que son aceites vegetales, grasas animales y aceites usados, que mediante un pretratamiento para eliminar impurezas, fundamentalmente cloruros, fósforo, se someten a un proceso de hidrotratamiento con hidrógeno para la obtención de biocombustibles, bioaceite, biodiesel y biojet, de unas características totalmente análogas a los que se obtienen con procesos convencionales. Como alternativa, hay una ruta a partir de biomasa y de residuos plásticos, normalmente residuos clasificados. Mediante pirólisis se puede obtener un biooil que puede ser incorporado al hidrotratamiento u a otros procesos dentro de refinería. Y mediante el proceso de gasificación, en unas condiciones más extremas de temperatura, se puede obtener un syngas que puede ser reacondicionado para o bien la producción de hidrógeno o bien mediante un proceso de Fischer-Tropsch para la producción de combustibles sintéticos. En este sentido, destacar como ejemplo la planta de producción de BTL, el proceso BTL, y que corresponde a una pirólisis, una fast pirólisis y obtención de un biooil con un rendimiento de superior a un 60%, un 65%. Este proceso parte de biomasa y obtiene este bioaceite de un poder calorífico intermedio que puede ser usado bien como fuente de energía, pero sobre todo como materia prima dentro de la refinería, dentro de otras unidades, como puede ser una unidad de FCC o de hidrotratamiento. También muy importantes son las referencias en HVO de aceites vegetales hidrogenados. En este sentido, Technip ha participado en un proyecto para Total en el sur de Francia para reconvertir una gran refinería en una refinería orientada a la producción de biodiesel y biojet. En este proyecto ha contado con la tecnología de Alfa Laval para el pretratamiento y de Axens para la parte de hidrotratamiento. Igualmente también ha trabajado y trabaja con Nexte Oil en sus plantas, en sus megaplantas, tanto de Singapur como en la que tiene en Rotterdam, de reciclaje químico. Aquí Technip apuesta por el reciclaje de las poliamidas, tiene tecnología para las plantas de reciclaje de poliamidas, 6 en concreto, que es el nylon, y también distintas alternativas de despolimerización del PET, del polietileno terftalato, que con estas tecnologías de glicólisis y de metanolisis puede retornar a los monómeros para volver a poder hacer la polimerización y volver a
a iniciar el proceso. También dispone de tecnología junto a Argilix para despolimerizar poliestireno y igualmente obtener el monómero para volver a comenzar el ciclo. Y el último bucle es el que ya hemos comentado con el tema de la pirólisis de residuos plásticos para obtener materia que puede ir, por ejemplo, una planta de olefinas a un cracker. Ejemplos, el ejemplo que he comentado de Nylon 6 con distintas etapas de concentración, es un proceso en el que Tecnipa ha estado colaborando desde sus fases más conceptuales y que se va a poner en marcha la planta durante este año presente del 2021. Y por último, simplemente quiero dar 2 apuntes acerca de la economía, porque evidentemente todos estos procesos no son económicamente atractivos. Todavía obtener gasolinas o diésel es más barato mediante las tecnologías convencionales a partir de materias primas fósiles que con las tecnologías alternativas como la HVO o los combustibles sintéticos. Pero hay un gran desarrollo tecnológico para hacer disminuir este gap. Y lo mismo ocurre con los bioplásticos, que aquí el gap es todavía mayor, estamos hablando entre 3 y 10 veces más caros, pero el desarrollo tecnológico también es muy intenso en este sentido para hacerlo atractivamente, económicamente más atractivo. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias y luego podéis escribir las cuestiones o, si estáis interesados, bueno, podemos profundizar en todos los temas que os sean interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y ahora ya para acabar, nuestro último ponente, que es el señor Carles Navarro, director general de Abbas. Carles, cuando quieras. Gracias. Sí, hola, buenas tardes y en primer lugar gracias a IQS por la amable invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, química sostenible no es un tema nuevo, para BASF tampoco lo es. De hecho, hace 25 años formulamos nuestra primera estrategia de sostenibilidad y hace 10 años justamente cambiamos nuestro lema corporativo al que veis en la pantalla. Creamos química para un futuro sostenible. Un par de datos sobre quién es BASF, una empresa de origen alemán, multinacional. Operamos 350 sites en todo el mundo, en 80 países. Tenemos 117.000 empleados, ventas el año pasado de 59.000 millones. Invertimos casi 2.000 millones en I+D cada año y operamos 6 segmentos. De los cuales he hecho con producción, y los más grandes los veis aquí en pantalla, Tarragona y Guadalajara. Y damos servicio a los principales sectores del mercado: automoción, agricultura, construcción, cuidado del hogar y personal y packaging, entre otros. Pero volviendo al tema que nos preocupa, ¿no? El mundo que habitamos no es sostenible, por muchas razones. Y de hecho diría que somos la primera generación que se da cuenta del riesgo de continuar operando nuestra economía sin hacer cambios importantes, y también la última generación que probablemente está capacitada para hacer algo al respecto. Por tanto, tenemos una enorme responsabilidad. Y si me preguntáis en este momento cuáles son los 2 retos a los que nos enfrentamos en este momento que son más acuciantes, pues diría que son, por un lado, la emergencia climática. Yo no hablo de cambio climático, sino de auténtica emergencia climática. Y lo que hacemos con los recursos finitos de la Tierra que estamos consumiendo a enorme velocidad, con la consecuente pérdida de biodiversidad. BASF, pues haciendo caso a su lema, ha estado planteándose seriamente cómo afrontar estos retos y la estrategia pasa por 2 programas que son los que hoy os quiero presentar.
El primero de ellos es el que llamamos Carbon Management y el segundo es el programa de economía circular que explicaré a continuación. Bien, nuestro objetivo es ambicioso. Queremos mantener nuestras emisiones de CO2 en el mismo nivel que las dejamos en 2019, es decir, unos 21 millones de toneladas, hasta 2030, lo cual podría no parecer demasiado ambicioso, pero es que en el mismo periodo de tiempo querríamos incrementar nuestros volúmenes en un 50%. Por tanto, hay que diseñar una estrategia muy clara para conseguir este objetivo. Aquí veis que desde el año 90 hemos reducido nuestras emisiones totales en el grupo BASF de 40 millones de toneladas a prácticamente la mitad y al mismo tiempo hemos duplicado los volúmenes de producción, lo cual significa que hemos reducido la intensidad de emisiones a un 30%. Hasta 2030 queremos mantenernos en este nivel de casi 22 millones de toneladas, a pesar de que vamos a seguir creciendo en volumen y, por ejemplo, vamos a abrir nuevos sites de producción en India, en Mundra y también en Guangdong, en China, con un incremento de volúmenes muy importante, por lo cual la intensidad de emisión de CO2 va a bajar hasta 0,4 toneladas de CO2 por tonelada de producto. Nuestro programa de gestión del carbono pues se basa en estos tres pilares, como veis. En primer lugar, seguir incrementando la eficiencia de nuestros procesos productivos. Gastamos 400 millones de euros al año en proyectos OPEX para mejorar esta eficiencia. En segundo lugar, habrá que incrementar el porcentaje de energías renovables que compramos, que consumimos para operar nuestras actividades. Y, de hecho, a día de hoy ya tenemos 23 sites en todo el mundo que operan con energía 100% renovable. Y, por último, debemos desarrollar tecnologías nuevas porque con los otros dos pilares no llegamos a conseguir el objetivo final. Aquí veis que nos tenemos que concentrar básicamente en 10 productos químicos básicos, entre los cuales, pues, como podéis imaginar, hidrógeno, metanol, amoníaco, etileno, butadieno, propileno, que suponen el 70% de las emisiones de CO2 de toda la industria química. Estos 10 productos químicos son imprescindibles para fabricar los otros 20.000 que forman parte de la cadena de valor de la industria química y que a su vez generan el 30% de las emisiones. Pero somos optimistas porque al final se trata sobre todo de electrificar. La palabra clave es electrificación. Y veremos un par de ejemplos. El primero es un ejemplo que requiere de la colaboración con otras empresas, como por ejemplo Borealis, BP, LyondellBasell, SABIC y Total. Se trata de sustituir el gas natural que usamos para calentar nuestros crackers a 850 grados por energía eléctrica, hornos eléctricos procedente de energía renovable. Un cracker típico fabrica 1 millón de toneladas de olecinas y emite al mismo tiempo 1 millón de toneladas de CO2. Mediante esta sustitución podríamos conseguir reducir este millón de toneladas a solo 100.000. Por tanto, una reducción del 90% de estas emisiones mediante la electrificación. Otro ejemplo muy importante es la pirólisis de metano. El hidrógeno es el producto de moda, podríamos decir. Es un producto de gran consumo en la industria química como reactivo, pero también tiene un papel importante en el futuro a la hora de transportar y almacenar energía. Por eso estamos invirtiendo, también con la ayuda de fondos federales de la República Federal Alemana, en diseñar y perfeccionar la llamada pirólisis de metano, que consiste en descomponer la molécula de metano en sus dos componentes, carbono y 2 moléculas de hidrógeno, mediante, digamos, energía eléctrica de origen renovable y que nos daría, digamos, un proceso libre de emisiones de CO2, puesto que el carbono aparece en forma sólida. Este hidrógeno, producido de esta forma, es el llamado hidrógeno turquesa, que se diferencia del hidrógeno verde que proviene de la electrólisis cuando se realiza con energía renovable. Por cierto, la electrólisis consume hasta 10 veces más energía que este proceso y también se distingue del hidrógeno gris, que es el que proviene del proceso convencional de fabricación de hidrógeno, que es el de reformado de metano con vapor, que consume poca energía pero emite 10 toneladas de CO2 por cada tonelada de hidrógeno fabricada. Por tanto, con este procedimiento tenemos lo mejor de los dos mundos, podríamos decir. Ya pasando a la economía circular, aquí se trata de valorar realmente qué podemos hacer para reducir el consumo de recursos que tenemos en la industria química.
El concepto de energía circular no es para nada nuevo, lo puso en funcionamiento, digamos, Ellen MacArthur allá por el 2015, y se trata de, digamos, de permitir la sostenibilidad del futuro. El futuro será sostenible o no será, y esa sostenibilidad pasa necesariamente por la circularidad. Al final, se trata de repensar los procesos para desconectar, desacoplar el crecimiento del consumo de recursos y permitir así la regeneración de los mismos. Se trata de repensar el diseño, usar los materiales tanto como sea posible, recuperar, reciclar y, sobre todo, evitar la generación de residuos. Yo siempre digo que un residuo es una materia prima en el lugar equivocado. Pues de eso se trata, de dar muchas vueltas antes de poder llegar al final de la vida útil de los materiales. Y aquí os quería presentar pues, cuáles son los componentes de este programa. Nos hemos propuesto doblar hasta 2030 las ventas de lo que llamamos ventas circulares, y ahora explicaré de qué se trata, hasta 17.000 millones de euros. También nos hemos comprometido oficialmente a hasta 2025 consumir 250.000 toneladas de materia prima reciclada, que sustituirá a la materia prima virgen o combustibles fósiles, digamos, no renovables. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues cuando hablamos de ventas circulares, hablamos de dos tipos de ventas. Las que provienen de materia prima reciclada y las que provienen de materia prima renovable. La materia prima reciclada es la que obtenemos mediante procesos de chemcycling, que es el proceso que acaba de explicar ahora José Antonio, derivada de pues el plástico postconsumo o, por ejemplo, de residuos como los neumáticos. En el caso de la materia prima renovable, puede venir de la biomasa, procedente de la agricultura o de la industria de la alimentación o de otros residuos, o puede venir de, por ejemplo, aceite de palma cultivado de forma sostenible y certificada. Y ahora vamos a ver cuál es este proceso de chemcycling, que empieza pues, con la recogida de los residuos, la conversión por parte de partners de BASF en este aceite de pirólisis y tras la purificación, el uso de este aceite de pirólisis en nuestros crackers, por ejemplo, sustituyendo a la materia prima, digamos, de origen fósil y, por tanto, reduciendo la cantidad de materia prima fósil que usamos. Por tanto, los productos que se fabrican al final, que son de la misma calidad que los que se fabrican con 100% en materia prima fósil, tienen un componente, digamos, de materia prima reciclada. El reciclaje químico es interesante porque, de hecho, no compite con el reciclaje mecánico, sino que lo complementa. Estamos hablando de procesar este tipo de plástico que ahora mismo acaba en vertederos o incinerado mediante un proceso de descomposición térmica para fabricar ese aceite que nos permite luego incorporarlo a procesos químicos nuevos. Esto es especialmente útil en el caso de que los plásticos se presenten sucios, digamos, o tengan varias capas, lo cual impide su reciclaje mecánico, o sean difíciles de reciclar, como es el caso de los neumáticos. Pensemos que hay una producción de 3 millones de toneladas de neumáticos al año, de las cuales solo la mitad acaba siendo reciclada. Y, de hecho, de los plásticos postconsumo, 2/3 partes en este momento en Europa van a incineración o a vertederos. Y el reciclado químico vendría precisamente a suplir esta deficiencia. Otra forma de deshacernos de residuos es afrontando el problema de los 30 millones de colchones que lanzamos, que depositamos en vertederos cada año. Aquí también el reciclaje químico nos permite recuperar polioles de alta calidad que luego pueden ser usados para fabricar nuevos colchones de primera calidad. Otro ejemplo importante del reciclaje químico. Una forma, como decíamos, de aplicar los conceptos de economía circular es no generar residuos, y es lo que nos permite precisamente el plástico biodegradable o compostable, que en nuestro caso tiene la marca Ecobio, que se están usando para bolsas de transporte, bolsas de sección. Si vais a Medio Origen, todas las bolsas que veréis en la parte de frescos están fabricadas con este material, y además son bolsas que tienen una segunda vida, porque cuando llegas a casa puedes usarlas para recoger la fracción orgánica, ya que son perfectamente compostables. Es decir, una vez llegan a la planta de compostaje, bolsa y contenido se convierten en compost en 12 semanas. Por tanto, una forma más de cerrar el ciclo. Y un segundo ejemplo de cerrar el ciclo sería
el necesario, imprescindible reciclaje de baterías. Para fabricar estas baterías hacen falta metales de diferente tipo, en volúmenes cada vez mayores y además de un valor realmente importante. Y, por tanto, necesitamos tener el compromiso de que estos metales vuelvan a utilizarse y para ello hemos puesto en marcha una inversión importante en Finlandia para poder dar una segunda vida a estos metales. Y termino ya con una reflexión final sobre algo que también se ha comentado antes, el Pacto Verde Europeo, para el cual la química va a ser esencial. La química está en transformación, tiene que realmente seguir transformándose para poder hacer frente a los retos que tenemos planteados y de hecho es casi imposible imaginarse el éxito final del Pacto Verde Europeo sin el concurso necesario de la química. La química será parte de la solución, al igual que la tecnología en su conjunto. Las políticas de protección del clima tienen que ir de la mano de nuevas tecnologías y de la mano de la química para que realmente puedan avanzar en la dirección correcta. Lo ideal sería tener un precio global para el carbono, algo que no existe, por tanto hay que, de momento, asegurar la competitividad por otros caminos. También hay que asegurar que disponemos de cantidades suficientes de energía eléctrica renovable a precios competitivos. Pensemos que la industria química va a necesitar 3 veces más energía eléctrica en los próximos 15 años comparado con lo que tenemos hoy y esta capacidad ahora mismo no existe. Y finalmente deberíamos también asegurarnos de que nuestras legislaciones europeas en cada país reconocen el reciclaje químico como reciclaje a todos los efectos. Solo así podremos dar respuesta al problema de los residuos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carles. Ahora sería el turno de las preguntas. Marta, te paso la palabra y tú controlas el turno de preguntas. Incorpora. Bueno, pues damos paso rápidamente porque estamos ya a las 6 de la tarde. Hay bastantes preguntas y no me gustaría pues quitar más tiempo a la audiencia, pero sí me gustaría que pudiésemos responder al máximo de preguntas posibles. Por lo tanto, empezaremos por las que tenemos dirigidas a José Antonio. ¿Vale? La primera que ha entrado para José Antonio se preguntaba que qué limitaciones hay en la despolimerización. Sí, las limitaciones que tiene la despolimerización realmente son los objetivos que conllevan los polímeros que se quiere despolimerizar, que quieren hacer el tratamiento. Es decir, los polímeros que encontramos en el día a día siempre llevan aditivos como pueden ser plastificantes, colorantes, cargas de otros productos. Entonces, para hacer una buena despolimerización, estas impurezas tienen que estar acotadas o minimizadas. Y, de hecho, las grandes empresas químicas están investigando en encontrar unos aditivos para los plásticos que mejoren sus propiedades, pero que luego no interfieran en su proceso de despolimerización. Perfecto, muchas gracias, José Antonio. Mientras Carla se vuelve a conectar, que tenemos unas cuantas para él también, hay otra para ti que va sobre el hidrógeno. Y hablan sobre cuál es tu opinión sobre la generación de hidrógeno a partir de biomasa forestal. Si puedes hablar sobre cuál sería el coste, ¿vale?, del kilo de hidrógeno producido a partir de biomasa. Sí. Y que si es más económico que producir el hidrógeno a partir de electrólisis. Pues en estos momentos, con el estado de la tecnología, gracias por la pregunta, pero de esto hablaré justamente la semana que viene. La semana que viene tenemos una sesión específica para el hidrógeno. Sí. Pero voy a adelantar, ya que han hecho... Bienvenido, Carlas, de nuevo. Sí, todos los problemas, de verdad, no sé qué ha pasado. Tranquilo. Como decía, ya que ha habido esta inquietud acerca del hidrógeno, ciertamente el hidrógeno a partir de biomasa forestal, según los informes de la Agencia Norteamericana de Energía, estaría en torno a unos 3 euros por kilo, que es un precio equivalente al hidrógeno que se obtiene hoy en día por hidrólisis y que es sensiblemente superior al hidrógeno que se obtendría o que se obtiene por procesos convencionales como el steam reforming. Entonces, ¿qué ocurre? Que la evolución de la tecnología o sobre todo en el campo de la electrólisis con aumentos de capacidad, mejora de los electrolizadores, va a permitir que dentro de
5 o 10 años el coste de hidrógeno claramente esté a un nivel comparable con el coste del hidrógeno de steam reforming. Sin embargo, el coste del hidrógeno obtenido por biomasa, que es muy intensivo en energía, ya que necesitas una gasificación a 700, 800 grados, todavía necesita un poco más de madurez tecnológica porque todos estos gasificadores tendrán que ser electrificados, según comentaba Carla, es que para un cracker, pues al final el mismo proceso para los sistemas convencionales de producción de hidrógeno. Entonces, la previsión bajará, pero no bajará tan pronunciadamente como el hidrógeno de electrolisis. Gracias, Juan Antonio. Y continuando con el hidrógeno, y hay una pregunta para Carlas, y animo a toda la audiencia de hoy también que vengan la semana que viene, que hablaremos solo del hidrógeno también. Y la pregunta es muy directa, ¿vale? Para ti, que dice, ¿qué vais a hacer con el hidrógeno? ¿Vale? Con el hidrógeno que os sale, que lo vais a quemar directamente, o lo vais a transformar en electricidad, o vais a hacer otros productos como, por ejemplo, amoníaco. Bueno, una combinación de las tres variantes. Es decir, nosotros somos grandes consumidores de hidrógeno en muchos procesos, entre ellos para fabricar amoníaco. Y es hidrógeno que obtenemos en este momento fundamentalmente por reformado del metano mediante vapor. Una vez esté en marcha esta planta a escala, digamos, operativa de fabricación de hidrógeno, una parte importante será para autoconsumo. Pero, lógicamente, este hidrógeno, cuando esté disponible en mayor volumen por este procedimiento turquesa, también se podría pensar para usos como almacenamiento y transporte de energía, desde luego. Pues, y continuando con el hidrógeno, y como que ya has puesto el arco iris en los hidrógenos, y has hablado del hidrógeno turquesa, que todavía es el menos conocido, ¿no? Ya supongo que el gris, el azul y el verde son los más habituales, pero preguntad, ¿cuál es el rendimiento energético y el precio de la obtención del hidrógeno turquesa? Y dice, bueno, si el carbono que se genera es un residuo, ¿se puede reaprovechar? Sí, aquí está la gran pregunta, ¿no? De momento hablamos de una tecnología que está emergiendo, por eso nuestro cálculo más optimista es que estaremos en condiciones de operar una planta a escala industrial a finales de esta década. En este momento hay una planta piloto en la cual estamos experimentando, por tanto el rendimiento todavía la verdad es que no sé cuál es, pero sí sé que el consumo de energía es muy inferior al que se necesita para la electrólisis y es parecido al reformado de metano. El carbono es un residuo que aparece en forma sólida y tenemos que ver realmente qué salida le damos. Una posible salida pues está en la fabricación, por ejemplo, de acero, de aluminio como ingrediente o otro tipo de, digamos, de usos que se puedan pensar para carbono sólido, incluso simplemente almacenarlo, depositarlo. Pero constituye uno de los problemas que plantea este carbono, que va a aparecer en grandes cantidades una vez se produzca este proceso, evidentemente. Uh-huh. Y en base también planeta, ¿qué se tendría que hacer diferente para que la audiencia, el público en general, ¿vale? Tenga una imagen mucho más positiva de un sector tan imprescindible? ¿Qué podemos hacer? Pues es una pregunta muy pertinente y, de hecho, en Feike nos planteamos esta misma pregunta todos los días. Hay que decir que en España la opinión pública sobre la industria química, no siendo excelente, es la mejor de todos los países con mercados importantes químicos en Europa. Hay encuestas que lo demuestran, o sea que tampoco estamos tan mal, especialmente si nos comparamos con países como Francia o como Alemania. Pero sí es cierto que la percepción general no es tan positiva como la de otras industrias. Y a ello ha contribuido nuestro pasado, un pasado pues, en el que hemos hecho cosas seguramente de una forma muy mejorable, hemos impactado nuestro entorno, hemos consumido recursos de una forma poco sostenible y las consecuencias están ahí, ¿no? Y son visibles para todos. Por tanto, ahora hay que hacer enmienda de todo este tipo de comportamientos y hacer ver que la industria química es una industria esencial. De hecho, estamos legalmente declarados como sector esencial
por el Gobierno de la Nación, lo cual nos ha permitido durante la pandemia seguir activos, seguir operando nuestras plantas y seguir fabricando todos estos EPIs e hidrogeles y desinfectantes y biocidas que han contribuido a paliar los efectos de la pandemia. Yo creo que durante el año pasado hemos mejorado como industria en percepción pública debido a esta contribución visible que hemos hecho para combatir la pandemia. Pero hay muchísimo trabajo por delante y pasa por realmente avanzar en sostenibilidad, en, por tanto, reducción del impacto sobre el medio ambiente, en digitalización y en seguridad, sobre todo. Un tema de capital importancia en el cual tenemos malas notas en nuestro cuaderno en este momento. Gracias, Carlas. Pasamos a la movilidad, que también es un tema que se nos va José Antonio y la pregunta era para él. ¿Nos escuchas bien, José Antonio? Sí. Sí, vale, es que como se veía la... Mira, está diciendo, la pregunta es, dice, los fabricantes de coches desaconsejan el uso de biodiesel actualmente por ensuciar los motores. ¿Podemos resolverlo ahora? ¿Dónde se distribuye? Sí, yo creo que aquí hay... tengo que hablar de dos conceptos porque hay una cosa que es biodiesel de primera generación y biodiesel de segunda generación. El biodiesel de primera generación está basado en la esterificación de los ácidos grasos. Entonces, es un compuesto que lleva mucho oxígeno, que es inestable en el tiempo y que provoca esos efectos que comenta Mercè en los motores, con lo cual está limitado su mezcla o los motores tienen que estar preparados. Entonces, ese es un concepto y es digamos, una tecnología de principios de los años 2000, de hace 20 años ya. Pero lo que estamos hablando nosotros es de un biodiesel de segunda generación. Eso significa que es una hidrogenación de estas grasas animales, con lo cual se pierde todo el oxígeno y lo único que queda son unas cadenas hidrocarbonadas. Estas cadenas son exactamente iguales en calidad que los componentes del diésel convencional. Entonces, a día de hoy, los productos que se obtienen con el biodiesel por hidrotratamiento son exactamente iguales y podrían ser mezclados 100% con el diésel habitual. ¿Qué ocurre? Que hay ciertas reticencias, es un proceso nuevo, es necesario comprobarlo en el mercado y todavía los suministradores, las grandes petroleras, están haciendo mezcla y lo están copado, pero las características y la calidad de los productos que se obtienen con el biodiesel de segunda generación es exactamente igual que la de el diésel convencional. Súper, gracias. José Antonio, hay varias preguntas relacionadas con el tema de las baterías. Una muy directa para Carlas, dice, ¿recuperaréis el cobalto de las baterías de litio? Pues la verdad es que no estoy tan en el detalle de cuál va a ser el proceso. Sé que vamos a recuperar todos los metales que podamos para poderlos volver a usar. Imagino que el cobalto, siendo uno de los más importantes, formará parte de este conjunto de metales a recuperar, pero desconozco los detalles del proceso. Y después otra pregunta más del entorno económico general que dice, bueno, ¿qué tenemos en el territorio que nos pueda aportar a la cadena de valor de las baterías? ¿Hay alguna planta? Bueno, plantas de fabricación de baterías es precisamente lo que queremos traer, ¿no? aquí a Cataluña y a España en general. Y hay varios proyectos, ¿no? Que son proyectos de futuro. Por ejemplo, el proyecto de instalación de un fabricante de baterías en los terrenos de Zona Franca, pero hasta donde yo sé esto está todavía en estado de estudio. No sabría realmente qué contestar. Así ya tenemos, activos en el territorio. Tenemos toda la infraestructura de la industria química que es muy potente. Tenemos los polígonos químicos, tenemos las comunicaciones, el puerto de Barcelona, el de Tarragona, tenemos los centros de investigación. Por tanto, tenemos un ecosistema que es muy favorable a cualquier inversión de tipo químico, eso sin duda. Yo creo que hemos cubierto la gran parte de las preguntas y si no, pues si ha quedado alguna o se quiere poner, pues después las podemos contestar en remoto, se las pasaremos a los ponentes. A mí me gustaría personalmente, y aprovechando que tenemos aquí al doctor Burros, director del IQS,
una pregunta enfocada a cómo está abordando IQS, ¿vale? Una institución en la formación de los nuevos químicos, de los nuevos industriales, todo el tema de sostenibilidad y esta química sustitutiva, ¿vale? Que se ha comentado en algún momento durante la tarde. Yo te diría que desde el punto de vista formativo es evidentemente un concepto transversal y en todos los estudios tenemos y asignaturas competencias para reforzar estos conocimientos y de hecho no hay solo una asignatura o dos, sino que esta manera de trabajar, esta manera de pensar está incorporada en todo el plan de estudios desde primero hasta el final. Desde el punto de vista de los laboratorios hay una política muy estricta de reciclado. Los que ya sois de mi edad y habéis estudiado en el IQS recordaréis las nieblas en los laboratorios, el olor a sulfídrico. Ahora pasas por allá adelante y no se parece en absoluto a cómo lo hacíamos hace tan solo 30 años y en eso también. Y desde el punto de vista de investigación y de producción, pues de hecho acabamos de inaugurar en el centro CPTI una planta piloto de bioprocesos justamente para producir, digamos, de forma diferente y de forma más sostenible. O sea que estamos perfectamente, somos conscientes del problema y estamos alineados con estas iniciativas. Pues han entrado alguna pregunta más, pero como deferencia a la gente que por haber pasado, nos habíamos pasado ya 17 minutos del tiempo que habíamos dicho y como deferencia las guardaremos y las intentaremos responder, no, las responderemos seguro en remoto, ¿vale? A las personas que nos las han hecho. Llegamos pues al fin de esta segunda sesión sobre transición energética. Esperamos que haya sido del interés de todos. Hemos estado conectados más de 130 asistentes, por lo tanto, muchísimas gracias a todos. Un agradecimiento especial al doctor Burros por haber conducido y habernos ayudado a facilitar este seminario. Gracias a Ignacio, aunque ya se haya ido. Carlas, José Antonio, muchísimas gracias por vuestra participación, a todas las empresas patrocinadoras y colaboradoras y, por supuesto, a toda la audiencia, a todos los asistentes que han ayudado a que esto pues haya habido una participación activa al final. Esperamos que nos podáis acompañar, como estáis viendo en pantalla, el próximo miércoles, no martes, que será la última sesión de esta trilogía de webinars sobre transición energética y que va a centrarse específicamente en el tema del hidrógeno, que es un tema que ya ha salido hoy también como un tema pues bueno de interés y donde hablaremos allí, pues bueno, nos van a acompañar el Port de Barcelona, Carburos Metálicos y Technip Energies para hacer pues todo este debate. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias, adiós, buenas tardes. Buenas tardes.